Bueno, esto por supuesto es de interés nacional y también internacional y lo vamos a revisar con Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORG Consultores, la ruta electoral para las presidenciales en Venezuela, a propósito también de lo que han sido los últimos encuentros con quienes consideran son representantes de la oposición y además también con la plataforma unitaria. Bienvenido Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Feliz tarde para todos los que están conectados hasta ahora. Gracias por estar estos minutos para hablar de estos encuentros, porque además creo que es importante también hacer la observación sobre lo que compartí ahorita, además como especie de inciso, quienes consideran representan a la oposición, pero la oposición, digamos el grueso, esa mayoría del país que está buscando cambios, no considera realmente que son voceros, ¿no?, de su causa. Entonces, bueno, me gustaría tu apreciación al respecto de esos encuentros que se vienen desarrollando en la sede del Poder Legislativo. Sí, bueno, lo primero es que estamos viendo probablemente la búsqueda de un relato en el cual se trata de vender de que todos los sectores del país políticos están involucrados como actores sociopolíticos que, entre comillas, se oponen al gobierno y que claramente están tratando de buscar la fórmula de presentar un cronograma electoral. Aquí lo curioso primero es que a primera vez que están tratando de decirle al CNE qué hacer, cómo hacer su tarea, sabiendo bien que el CNE técnicamente pudiera hacer unas elecciones presidenciales en 35 días si lo deciden de esa manera, o hacerlo como efectivamente se aspira, que sean al menos 6 meses entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la elección. Lo segundo, que curioso, es que la plataforma unitaria anoche indica que ellos no han presentado ningún cronograma y que claramente ellos son el grupo político que hoy está representando al grueso de las personas que adversan al gobierno, a través, por supuesto, de la legitimidad ganada de la candidata María Corina Machado en las pasadas primarias, así como efectivamente en lo que aspiran ellos en conducción y con el status quo que habían tenido como factores políticos. Entonces aquí la gran diferencia también es que la gente, cuando lo ves en las encuestas, no reconoce a cualquier otro actor de oposición, simplemente no existen, no salen ni siquiera en las mediciones como actores que realmente sean relevantes para la vida política nacional desde la óptica de la gente, insisto. Uh-huh. Con relación a ese encuentro, por ejemplo, entre la plataforma unitaria y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este lunes, sobre la propuesta de fecha y cronograma planteado por la plataforma, básicamente el que considera ideal, adecuado, ¿qué información manejas? Mira, lo que hay es públicamente, la plataforma unitaria pidió una reunión in situ, vinieron representantes de los mediadores que han estado presentes en otros momentos del Reino de Noruega, y esa reunión in situ era un poco para tratar de decir e indicar que prácticamente había una lejanía significativa de los acuerdos de Barbados, de la ruta establecida, y que bueno, era la necesidad, si como tuvieras un GPS, de recalcular la ruta para claramente poder llevar y conducir a que esos acuerdos firmados en pasado mes de octubre efectivamente se logren traducir en una ruta electoral para la elección presidencial, partiendo no solo de la fecha, sino también de la posibilidad de competencia de todos los candidatos y de las amenazas que han estado presentes contra una de las partes durante las últimas semanas, que justamente es lo que termina denunciando la plataforma unitaria. Aquí yo creo que es importante un poco tratar de ver ese papel de que la plataforma unitaria de la candidata María Corina Machado se mantienen en la ruta electoral, pero también un poco que es como si estuvieran poniendo el pie fuerte ante la comunidad internacional de que ellos están haciendo lo necesario para que en Venezuela pueda haber elecciones de manera, digamos, que pueda la gente competir y tener el derecho de elegir y que se respete la voluntad de los electores. Bueno, de hecho, una de las preguntas que soltó Blight, por ejemplo, a propósito de ese encuentro, cuando compartió parte de la información que se manejó en esa reunión, es una pregunta que nos hacemos la mayoría. ¿Cómo es posible que hoy el país no tenga una fecha electoral? Adicional, ¿cómo es posible que el registro ya no se esté actualizando? En este momento ya, por los tiempos. Sí, no, y justamente yo creo que ese es uno de los grandes anhelos, que la gente pueda inscribirse, ¿no? Esa situación de apartheid político en donde unas personas pueden tener cédula y no tener el derecho a votar porque simplemente no han podido inscribirse, no han tenido la posibilidad de tener el acceso geográfico a ese despliegue del órgano electoral para que en los 335 municipios del país pueda haber la posibilidad de que la gente se inscriba. Aquí hay quizás una de las grandes amenazas, si hay una elección sobrevenida, es decir, fuera de que no respete al menos esos 6 meses entre la convocatoria y la fecha de la elección, pudieras tener a muchas personas que no participarían en ese registro, no se podrían inscribir. Y además de ello, el entendimiento, yo creo que es mucho más complejo, es la posibilidad de la observación electoral. Esa observación electoral que pueda
permitir a la misión de la observación de la Unión Europea o el Centro Carter o las Naciones Unidas, la misión electoral de las Naciones Unidas, poder estar en territorio con la suficiente antelación para justamente poder llevar a cabo su trabajo. Osvaldo, decía también Gerardo Blay, y lo citamos: nosotros no nos hemos levantado de la mesa, seguimos trabajando para que se cumpla el acuerdo de Barbados en toda su extensión, respetar a la candidata que escogimos en primarias, todas las condiciones electorales y todo lo que se pueda hacer antes fue parte de lo que subrayó. Y lógico, el peor esfuerzo es el que no se hace, pero la verdad es que uno, quizás es prematuro hacer esta pregunta, Osvaldo, pero por lo que vamos, por lo que ya hasta ahora hemos vivido, ¿no? Por lo que pinta incluso lo que es la posición del gobierno en este sentido de no lograr los objetivos, ¿cuál debería ser la postura de la oposición? Mira, yo creo que la oposición debe tratar primero de seguir conversando, dialogando para tratar de, obviamente, de alcanzar esos objetivos de tener condiciones electorales. Segundo, mantenerse en la ruta electoral, que quizás es lo más complejo para muchos pensar que esto pueda materializarse en el corto plazo sin tener la suficiente información. Y yo creo que lo tercero es tratar de no perder el ánimo del elector, un elector que hoy tiene esperanzas de que quiere participar y que efectivamente el cambio político puede llegar al país. La realidad es que puede haber una operación que deprima a la gente, que la baje del barco electoral, y yo creo que allí hay uno de los grandes retos, que efectivamente la gente pueda mantenerse en esa ruta, porque si no, bueno, simplemente estás claudicando y estás entregando sin participar, sin dar la batalla electoral. Efectivamente estás claudicando ante la posibilidad cierta de poder manifestar tu intención de voto. Sí, bueno, yo soy de las que piensa así, ¿no? Y siempre he participado en todos los procesos a los que se ha convocado. Pero la pregunta en el caso particular de las presidenciales es si llegado el momento, vamos a suponer que son en el tiempo constitucional, en diciembre, y que el registro no se actualizó como correspondía, no tenemos la observación internacional también que se aspira, confiable, no tenemos a María Corina como candidata de la oposición, no sabemos si ella pues en su momento a lo mejor escoja un sustituto, pero dentro de lo que sí hay definitivamente es votos. Eso está clarísimo, porque la mayoría está decidida, como dices tú, y esos votos de lograrse esa unidad pesan. Con ese escenario, ¿tú la ves factible? Mira, sí lo veo todavía, pero esto es una situación de un día a la vez. Primero, por lo precario de la negociación. Segundo, porque obviamente estamos viendo intereses no solo entre la plataforma unitaria y el oficialismo, sino de muchos sectores, un parte importante de la comunidad internacional. Y yo creo que hay que entender que estamos en un proceso muy complejo que debe derivar eventualmente en que la gente pueda asistir a las urnas para poder ejercer su derecho al voto. Y los testigos, ¿no? Eso sí corresponde desde ya que la misma oposición se organice para tener los testigos. Por supuesto, por supuesto. Por lo menos que eso sean, si no hay un observador internacional, vamos a suponer en el peor escenario, ¿no? Porque me estoy yendo al, bueno, como dicen, hay que contemplar hasta la Z. Que estén los testigos y que tú puedas tener el despliegue de testigos suficiente para defender tus votos. En cada rincón, que pueda además, exacto, advertir de cualquier irregularidad. Y con relación justamente a esa posición de la inhabilitación, ¿cuál es la tuya como analista político? Mira, ahí hay una realidad. Una persona ganó una elección de manera legítima, se convierte en líder de la oposición y no has tenido la oportunidad de demostrar efectivamente de dar la batalla ante posiblemente entender que bueno, simplemente has caminado una ruta y esa ruta sin tener la fecha de la elección, obviamente no puedes entregar esa legitimidad que te dieron a ti. Entonces yo creo que aquí es lo complicado de pedirle a alguien, entrégate sin justamente poder poner en práctica tu capital político, ese capital político que ganó de manera legítima. Y con relación a esas reuniones, por ejemplo, que se están dando en el Poder Legislativo, por lo cual comenzamos por ahí empezamos esta conversación. ¿Hasta qué punto esa dirigencia política, que la mayoría no identifica como oposición, o muchos de ellos no, puede avanzar en algún tipo de escenario favorable? Aquí, tratando de evaluar desde todos los ángulos. Mira, hoy luce bastante lejano, porque la realidad han demostrado que probablemente no tienen en el centro del interés el cambio político del país y el interés verdadero de la gente. Hasta ahora también hay, yo creo, un tema importante, cómo la gente corresponde a esa visión de la política. Y lo que está viendo por parte de la gente es que simplemente no está dando respuesta a lo que ellos están aspirando.
Y ese ¿qué es lo que están haciendo ahí entonces? Y ese proceso de desconexión termina pasando factura, pues simplemente eso se expresa en intenciones de voto, ¿no? En apoyos, en liderazgo, incluso en la aceptación si tú eres un líder o un dirigente político o no. ¿Y qué papel están haciendo? Bueno, eso quizás habrá que verlo, cómo lo juzga la historia finalmente, pues. Pero estamos viéndolo en caliente y en caliente es bastante complejo por ahora el rol que pueden estar desempeñando. No, lo que pasa es que además te pregunto porque una de las declaraciones de Jorge Rodríguez justamente sobre esos encuentros dice: nosotros vamos a analizar también la propuesta de la plataforma unitaria para que todos y todas se sientan incluidos en la propuesta del cronograma electoral. Eso fue parte de lo que dijo en rueda de prensa. Aseguró que se completó 100% de las reuniones con las organizaciones políticas del país, con todos los sectores opositores, generalizando, cosa que también sabemos no es realmente así. Y que además quien quiera diálogo y democracia, pues que participe en estas oportunidades. Pero por eso pregunto, bueno, se está presentando lo de la plataforma, pero al final, ¿qué puede resultar dentro de todo esto que para algunos incluso es como una especie de pantalla? Mira, sí, porque hay gente que justamente considera que lo que estás viviendo es un tema de una ilusión y que eso realmente no representa lo que es el sentir de la gente. Habrá que ver, habrá que voltear la mirada a lo que está pensando la gente y a ver hasta dónde se respeta el derecho de la gente de poder votar, de poder elegir. Bueno, seguiremos revisando, Osvaldo, por supuesto. Esto recién está empezando. Mucha expectativa, gran incertidumbre y también esperando, aunque entendemos el manejo discreto por parte de Blay como vocero de la plataforma, de la información con relación a el acuerdo de Barbados, a los encuentros que hay, las supuestas negociaciones, pero igual también uno como espectador pues a veces siente que necesita un poco más de información, ¿no? Por lo menos en este caso sobre el cronograma que se planteó, qué es lo que consideran ideal, esos supuestos encuentros que estarían evaluando realmente un escenario favorable. Todas esas cosas están ahí sobre la mesa, generan una altísima incertidumbre y la verdad es que vivir así no es tampoco saludable. Sí. Complejo, y yo creo que justamente es esa niebla que no le permite a muchos tomar decisiones acertadas. Sí, definitivamente. Pero bueno, yo creo que lo veremos día a día. Así es, seguiremos contigo y con otros revisando este escenario tan importante, el político electoral para Venezuela. 1:39.